Modelado digital de terreno usando Surfer. Cuando nosotros estamos usando Surfer, lo que vamos a hacer es crear a partir de un archivo de puntos, por ejemplo, hecho en Excel o en cualquier hoja de cálculo, un archivo .grid. Este archivo .grid es el que nos va a servir para modelar nuestro terreno. Y es que este archivo .grid tiene muchos más puntos de los que tenía la cartera o el archivo de puntos de Excel, porque tiene muchos puntos que han sido calculados por interpolación a través del algoritmo que usa el software. El Surfer tiene su propia hoja de cálculo, pero lo normal es que usemos la hoja de cálculo de Excel con todos sus puntos y la importemos al Surfer. Aquí tengo el archivo Excel con los puntos en coordenadas X, Y y Z de la cartera 1, de la cartera 2, que es otra hoja de cálculo, aquí la tenemos, y de la cartera 3, que es otra hoja de cálculo, también con X, Y y Z. Este archivo está guardado como Excel 97-2003 para que lo reconozca el Surfer versión 7. Vamos a entrar al Surfer. Aquí podríamos crear nuestra propia hoja de cálculo desde el Surfer, pero pues lo habitual es que tengamos ya nuestros datos en Excel, por ejemplo. Entonces vamos aquí a Grid Data y vamos a la carpeta donde se encuentra nuestro archivo Excel. En este caso, este archivo Excel lo abrimos y vemos que tiene tres carteras, tiene tres hojas de cálculo. Vamos a la primera, le damos OK. Aquí nos da una información acerca de cómo va a construir el archivo .grd. Le damos a aceptar. Bueno, aquí cambiémosle el nombre por lo menos. Cambiémosle el nombre a cartera 1. Vamos a darle guardar, aceptar. Y aquí nos ha creado cartera 1.grd. Aquí nos está preguntando si vamos a guardar el reporte de cómo se generó y le decimos que no. Entonces tenemos nuestro archivo Excel donde están los puntos originales y nuestro archivo generado .grd o .grid llamado cartera 1 que tiene muchos otros puntos que fueron calculados a través de interpolación. Entonces tenemos entre las opciones del Surfer el mapa base, por ejemplo un .bmp o un JPG, bueno, muchos tipos que nos pueden servir como base para nuestro mapa. Aquí está nuestro BMP, pero también podemos insertar un mapa de contorno. Este mapa de contorno es el de las curvas de nivel y necesita el punto grid, el punto GRD. Entonces, aquí vamos a decirle ver detalles, vemos que es un punto GRD. Abrir y le damos aceptar. Nos genera un mapa de contorno, o sea, el mapa de curvas de nivel. Dicho mapa de curvas de nivel lo podemos modificar. Vamos a insertarlo a partir del archivo .grd que tiene muchos puntos interpolados y le vamos a cambiar, por ejemplo, a las curvas que le vamos a poner la numeración. Vamos a ponerle a todas numeración. A todas les vamos a poner cota. Y aquí ya las tenemos. O por ejemplo vamos a insertar una en el que le vamos a suavizar los contornos y le vamos a poner un llenado de los contornos. Vamos a aceptar y vemos acá que nos generó con un degradado de los contornos al darle el fill. Ahora, también podemos cambiarle los colores, por ejemplo, y el tipo
de relleno. Aquí pongámosle otro color. Pongámosle un cian. Aquí pongámosle este tipo de color. Pongámosle este tipo de color. Aceptemos. Vemos acá cómo nos quedó. La opción Levels nos permite ajustar la altura entre curvas y la distancia entre la curva más baja y la más alta, que sería el rango entre curvas. La tercera opción es el PostMap, que nos inserta los puntos originales del archivo, en este caso Excel, y la clase PostMap, o sea, los puntos del mapa, pero con la clasificación por altura. Entonces aquí ya los tenemos, estos puntos que son circulito, triángulo o simplemente una crucecita dependiendo de la altura a la que están. Aquí tenemos otra opción que es la imagen de mapa. Necesita el punto GRD y va a interpolar, pero a través de el uso de píxeles. Entonces acá podemos observar cómo se genera una imagen que aparenta ser una fotografía del relieve. La siguiente opción es el Shade Relief Map o el mapa de sombreado del relieve. Entonces él nos pide el GRD y podemos poner la iluminación en el cuadrante que queramos, en el sitio que queramos. Por ejemplo, aquí la tenemos en el cuarto cuadrante. Aquí la vamos a poner en el segundo cuadrante. Ya vemos una diferencia entre ambas. O la podemos poner, por ejemplo, en el cenit, que ilumina todo. Y ahí la tenemos. La siguiente opción es la Grid Vector Map o el mapa de vectores de la cuadrícula. Entonces nos pide el GRD y lo que nos va a mostrar son todos los puntos y su tendencia respectiva de forma creciente o decreciente y direccionalidad en el terreno. También tenemos la opción Wireframe Map, que lo que nos da es un mapa alámbrico en 3 dimensiones. Aquí lo tenemos. Y podemos hacerle variaciones, como por ejemplo a ese mapa dejarle solamente la parte del X. Ahí lo tenemos con las X. O solamente dejarle las líneas de Y. Ahí vemos la diferencia. O también dejarle solamente las líneas de Z. Aquí los tenemos todos. También podemos hacerlo combinado. E incluso que el Z tenga un color diferente. Todas estas opciones de mapa también las podemos encontrar aquí en el menú. Encontramos el mapa de contorno de las curvas de nivel, el mapa base, el mapa de puntos, el mapa de la imagen fotográfica, el mapa de relieve iluminado por diferentes ángulos, el mapa de vectores y el mapa alámbrico.
Como nuestros mapas son vectoriales, los podemos exportar al AutoCAD a través de File, Export, y aquí le vamos a decir qué tipo de dato DXF y le vamos a poner, por ejemplo, nombre mis mapas. Y entonces ya lo podemos guardar para que pueda ser visto en AutoCAD. Y desde AutoCAD ya podemos abrir los archivos sin ningún problema porque son DXF compatibles perfectamente con el AutoCAD. Estos son nuestros mapas, nuestras imágenes que fueron exportadas desde el Surfer. Aquí estamos en el Surfer versión 16. Entonces aquí vamos a cargar, puede ser desde aquí grids, todas las opciones de la cuadrícula, o aquí en Home. También podemos cargar una cuadrícula, por ejemplo la de Excel. Este sí me acepta Excel moderno, actualizado. Y escogemos la hoja de cálculo, la cartera 1. Vamos a darle que se llame cartera 1. Y me la creó. Vamos aquí a decirle que nos haga el mapa de contorno, por ejemplo, con base en esa cartera. Aquí lo hizo. Es diferente al que nos generó el Surfer 7. Pongámosle, por ejemplo, el mapa de puntos de la cartera número 1. Aquí la tenemos. Que nos haga, por ejemplo, el Relief Color Map, que este sí no lo tenemos en Surfer 7. Allá tenemos es el Shade, o sea, de sombras. Este es el relieve de colores. Entre más azul es más alto el elemento y más amarillo entre más bajito es. También vamos a mirar, por ejemplo, el 3D Surface con el grid respectivo nos lo va a generar. Aquí es nuestra superficie en 3 dimensiones o nuestra vista alámbrica en 3 dimensiones también. Aquí la tenemos. Cambia un poco con respecto a la versión del Surfer 7. También tenemos aquí el de vectores. Ese no cambia mucho, pero aquí hay uno nuevo que es el Watershed, que es el mapa de aguas donde nos va a mostrar si hay alguna cuenca. Por ejemplo, aquí nos muestra que hay un espacio donde podría correr un río. Curiosamente, el Surfer 7 me lee los .grid del Surfer 16 y vemos que los mapas de contorno del Surfer 7 los genera muy diferentes a los del Surfer 16, básicamente porque las interpolaciones y el algoritmo de cálculos genera unos puntos muy diferentes. Pero en esencia, pues se mantienen las curvas de la misma forma. Entonces la diferencia realmente existente entre el Surfer 7 y el Surfer 16 es el algoritmo de generación del grid, de esos puntos de interpolación que lo hacen de una forma mucho más sofisticada al parecer el Surfer 16. Pero pues ese punto grid puede leerlo perfectamente el Surfer 7 y no hay ningún problema. Veamos acá que no lo copió y esto lo generó con base en el punto grid o la grilla o la cuadrícula de puntos interpolados del Surfer 16. Podemos guardar este trabajo como .srf o Surfer. Pongámosle trabajo Surfer 7. Como ejercicio aplicativo vamos a generar un modelo digital de terreno a partir de un plano raster de una imagen topográfica y para esto vamos a utilizar tanto AutoCAD como Excel y la aplicación Surfer. Una vez tenemos insertada nuestra imagen
escalada correctamente y también georreferenciada correctamente, pues vamos a proceder al vectorizado. Pero para facilidad de nuestro vectorizado, para facilidad visual, vamos a entrar a propiedades de la imagen, a difuminado en ajuste de imagen y vamos a ponerle algo así como, bueno, pongámosle oscuro, por ejemplo a 74 en este caso, y de este modo nos va a facilitar hacer el respectivo contraste de las líneas del contorno de las curvas de nivel. Ahora procedemos, por ejemplo, a dibujar en la respectiva capa de curvas de nivel utilizando SP-Line. Ya habíamos hecho con vértices de control, ahora vamos a probar con puntos de ajuste. Tenemos la SP-Line o spline que debemos convertir en polilínea. Entonces, para convertirla a polilínea, vamos aquí a modificar, editar polilínea o editar spline. Entonces vamos a editar la polilínea escribiendo edit pol también. Ya está seleccionada, entonces enter. Nos pide la precisión, aquí la precisión tiene que ser de 0 para que nos genere poquitos puntos. Ya van a ver más adelante por qué necesitamos pocos puntos, preferiblemente para que no se nos enrede el trabajo. Y ahí tenemos nuestra polilínea sin tantos puntos. Elevamos nuestras curvas de nivel. Una vez tenemos vectorizado nuestro mapa y ya tenemos elevadas nuestras curvas, pues vamos a proceder a pasar esta información al Excel. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente vamos a coger polilínea por polilínea y vamos a ir a herramientas, consultar, lista y vamos a copiar esa información que nos da. Por ejemplo, en este caso nos está dando esta información. Vamos a copiar y la vamos a pegar, por ejemplo, en un archivo de texto. Ahora vamos con la siguiente en orden para no equivocarnos. En este caso voy a hacer una larga para que veamos cómo podemos ir haciéndolo cuando nos salen varios puntos. Por ejemplo, aquí me salieron varios puntos, entonces me dice que para continuar otra vez enter, para continuar otra vez enter, otra vez enter, otra vez. Y bueno, aquí ya tuve todos los puntos, entonces voy a seleccionar todo lo anterior que corresponde a dicha curva. Eso va hasta aquí. Lo copio y lo pego. Pero bueno, tengo que mantener la continuidad de las curvas para no equivocarme. Bueno, podemos seleccionar varias curvas de nivel para sacar sus puntos a través de herramientas consultar, listar. Pero tenemos que tener cuidado porque como esto queda almacenado en la barra de comandos, entonces el historial de comandos tiene un límite. Entonces voy a escoger unas cuantas curvas
en forma prudente para poder copiar ese historial sin problemas de que me queden faltando por un exceso de curvas que he metido, un exceso de puntos. Una vez tenemos todos nuestros puntos ya listos, lo que podemos hacer es convertirlos o darle la forma para Excel. Entonces vamos a reemplazar todo lo que sea punto con coma. Le decimos reemplazar todo de modo tal que la parte decimal esté separada por coma. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, un archivo punto curvas por comas. Y ahí lo vamos a guardar. Desde Excel entonces vamos a abrir ese archivo. Vamos a decirle que nos abra todos los archivos y lo buscamos separado por comas. Lo abrimos y aquí nos aparece entonces que lo vamos a abrir con una delimitación especial. Entonces vamos a darle aquí siguiente y estas serían las columnas que me va a generar. Entonces yo voy a eliminar esta flechita dándole clic, doble clic, esta también. Tal vez si quiero que me deje una flechita aquí antes del número y también que me deje una flechita, vamos a crearla acá antes de este número. Le damos siguiente, finalizar y aquí ya tenemos este texto que lo puedo eliminar. Clic derecho, eliminar. Este texto también, eliminar. Este también, eliminar. Y me quedan simplemente las coordenadas X, Y y Z que necesito. Y lo voy a guardar como... Vamos a decirle que Excel 97-2003 para que no tenga ningún problema. Que le ponemos el nombre para recordarlo. No tenga ningún problema con el Surfer versión 7. Aquí en el Surfer, si quedó bien hecho, vamos a ir a Grid Data y vamos a buscar nuestro archivo Excel. Y aquí lo encontramos. Y como quedó guardado bajo la versión 97-2003, pues este Surfer 7 no lo va a reconocer. Le damos a aceptar. Nos crea el punto grid, el punto GRD. Decimos que no al reporte y podemos hacer el mapa de contorno a partir de esta versión. Y ahí quedó perfectamente hecho. Igual que nuestro raster que vectorizamos. Podemos hacer, por ejemplo, también el mapa de puntos. Ahí lo tenemos. Esos son los puntos que utilizamos. O podemos hacer, por ejemplo, la fotografía. Aquí lo vemos. O podemos hacer también el mapa de vectores. O nuestro isométrico. Bueno, aquí el Surfer versión 16 pues funciona igual. Vamos a ir a Grid. En Grid vamos a subir nuestro archivo Excel. No necesita ser Excel del 97-2003, pues obviamente va a poder subirme cualquier tipo de archivo Excel actual. Le damos OK y me genera el punto GRD. Ahora, ese archivo GRD, bueno, no vamos a guardar aquí el reporte. Ese archivo GRD aquí en Home, vamos a hacerle, por ejemplo, el mapa de contorno. Aquí me generó este archivo GRD con el mismo nombre del Excel. Y observamos que aquí me hace este mapa de contorno, o sea, este mapa de curvas de nivel. Ahora veamos cómo nos hace, por ejemplo, el mapa de puntos.
basado en ese mismo. Aquí lo tenemos. Podemos hacer también, por ejemplo, un mapa de relief, de color. Aquí observamos los puntos más altos en un color más azul. También podemos hacer, por ejemplo, el surface o la superficie de 3 dimensiones a partir del grid. Y aquí nos lo muestra ya más como sólido. Aunque también podemos hacerlo alámbrico completamente. Y acá nos lo muestra. Vamos a insertar también un mapa llamado el Watershed, que lo que hace es, bueno, pedirnos el grid y nos crea el mapa de aguas. Aquí vemos que nos muestra la parte de la cuenca donde podría ir un río perfectamente. Ahora mi trabajo lo puedo yo guardar y lo puedo exportar a AutoCAD igual que con el otro Surfer. Lo puedo guardar como un punto srf.surfer y le pongo trabajo, por ejemplo, y lo guardo y ya me queda mi archivo Surfer.